en Cancún a cargo de la doctora María Vianney Castellanos Chávez. Ella es doctora en antropología en la Universidad de Stanford y la Universidad de Michigan. Es profesora y directora de estudios americanos en la Universidad de Minnesota. Sus investigaciones se enfocan a la migración indígena en la península de Yucatán hacia Los Ángeles, California, y a la política de vivienda en Cancún desde la perspectiva de los migrantes mayas. Con la información obtenida, ha escrito y publicado 2 libros en inglés y también ha publicado diversos artículos. Su nuevo proyecto es autoetnográfico, en el cual rescata la historia de sus abuelos y su desplazamiento de los pueblos nahuas de Ayotitlán y Cusalapa durante la Revolución y sus vínculos con las comunidades afrodescendientes de la ciudad de Chapala. Entonces, escuchemos lo que la doctora María Vianney Castellanos nos viene a compartir en esta mañana. Tiene 20 minutos para su exposición. Muchísimas gracias. Le quiero dar las gracias a la doctora Ana Rosa Duarte por invitarme a participar en esta mesa y también por organizar la mesa. Y primero quiero reconocer que me comunico con ustedes de tierra ocupada, tierra que pertenece a los pueblos soberanos Oxetixiacoan y Ojibwe. Bueno, mi presentación hoy se enfoca sobre la lucha de los migrantes mayas por la tierra dentro de un centro urbano. En el año de 2000, en Cancún, México, 22 familias residentes en el asentamiento irregular conocido como Colonia Mario Villanueva demandaron a la dueña de la tierra por fraude. Esas familias buscaban legitimar sus terrenos para poder comenzar a construir viviendas más permanentes. Hacer esto los transformaría de ser ocupantes ilegales a propietarios de sus viviendas, otorgándoles derechos legales sobre su hogar. 2 años después, un juez falló a favor de la dueña de la tierra y le otorgó permiso para desalojar a estas familias. Los colonos se movilizaron para evitar esta expulsión. Magda, una migrante de la colonia que yo conozco desde que era niña y que es un pueblo maya en el sureste de Yucatán, ella alentó a los demandantes a buscar el apoyo de Antorcha Campesina. Antorcha es una organización de base con una larga trayectoria en defensa de los derechos de los campesinos que recientemente había comenzado a organizar a los residentes urbanos. La familia de Magda había trabajado con Antorcha cuando la organización ayudó a su pueblo natal a mantener sus derechos ejidales. Aun cuando los residentes de la colonia provienen de diferentes estados de México, las mujeres que lideraban la lucha por terreno en Colonia Mario Villanueva eran de pueblos mayas. Al momento de organizar esta campaña para regularizar los títulos de propiedad de sus terrenos, en lugar de modelarla a partir de los movimientos sociales urbanos, esas mujeres usaron como modelo para la justicia social las luchas indígenas por las tierras rurales. Al invocar el concepto del bien común en un entorno urbano donde la propiedad privada se entremezcla con la disminución del apoyo estatal para la tenencia de tierras comunales, los líderes indígenas como Magda posicionan su lucha por la vivienda arraigándola en las prácticas indígenas tradicionales de tenencia de tierra comunales y como una forma de resistencia al Estado y al capital global. La primera vez que me vi expuesta a la difícil situación de la colonia Mario Villanueva fue cuando Magda me invitó a su casa en diciembre de 2014. Mientras documentaba su lucha, entrevisté a familias de la colonia y a los líderes de Antorcha Campesina. También estuve presente como observadora en reuniones de los residentes de la colonia que sostuvieron con funcionarios del gobierno y participé en la campaña de Antorcha en actividades que incluían la distribución de panfletos en los vecindarios y también
en la también participé en los mítines políticos y reuniones comunitarios. Pasé la mayor parte de mi tiempo con mujeres mayas como Magda, quienes se desempeñaron como enlaces comunitarios con Antorcha y con líderes políticas de su colonia. La historia que comparto hoy proviene de mi libro, Indigenous Dispossession. Puedes seguir con la siguiente. Gracias. Mi libro, Indigenous Dispossession, Housing and Maya Indebtedness en México, o Despojo Indígena, Vivienda y Arrendamiento Maya en México. Este libro busca dar atención a los imaginarios de los colonos de Cancún con el fin de desorientar y desnaturalizar los tropos de colonos, como que borran a los pueblos indígenas de los paisajes urbanos. Se enfoca en la vivienda porque esta ofrece un rico ejemplo de cómo los pueblos mayas reclaman el espacio, exigen derechos sobre la tierra y rechazan el endeudamiento. Estas estrategias forman parte de un urbanismo indígena, un marco teórico que propongo para centrar las experiencias indígenas dentro de la ciudad. Y la siguiente, por favor. Este marco abarca los centros urbanos como fundamento para el colonialismo de asentamiento, o lo que se llama en inglés settler colonialism, centra las comunidades indígenas dentro de la ciudad latinoamericana y racializa la ciudad moderna en América Latina. Magda y su esposo Iván se instalaron en la colonia en 2009. Su participación en la batalla legal es representativa de la experiencia de los colonos. Magda y Iván provienen de pueblos mayas en el sureste de Yucatán. Ella se convirtió en mi guía en la colonia. En 2009, Magda e Iván consiguieron su terreno con un traspaso y pagaron 5,000 pesos por el traspaso. Y negociaron un contrato con el esposo de la terrateniente, pero en ese momento ellos pensaban que el esposo era el dueño, donde acordaron pagar un depósito de 10,000 pesos por abonos mensuales de 1,000 pesos. Debido a este contrato, Iván y Magda no se consideraban paracaidistas u ocupantes ilegales. En el imaginario popular, la ocupación ilegal o invasión de terrenos connota ilegalidad y patología. Magda e Iván pasaron por alto esta pobreza porque se sintieron atraídos por el fuerte sentido de familia y comunidad que comparten los colonos, que les recordaba a sus pueblos natales. Y la siguiente, por favor. La vida de la colonia se organiza en torno al consenso comunitario, con las relaciones sociales solidificadas a través de redes de parentesco ficticio y biológico. A Iván y Magda los animó a mudarse a la colonia por su primo de Iván que vivía allí. Los colonos comparten recursos, incluidos materiales de construcción, cuidado de niños, patios y acceso a pozos. Con su abundante follaje y su patio abierto, la colonia da la sensación de un pueblo rural. Se realizan reuniones comunitarias para tomar decisiones colectivas sobre demandas de recursos gubernamentales y disputas con el terrateniente, y también tomar un consenso para poder participar con la Antorcha Campesina. Migrantes mayas como Magda e Iván consideran que la vida en la colonia está profundamente relacionada con la historia del ejido. Las reformas constitucionales de 1992 en México reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, pero la forma en que esto se expresa varía a nivel local, estatal y federal. Para los pueblos mayas, el derecho de la autodeterminación está vinculada a las prácticas de tenencia de la tierra del ejido, en las que los miembros del ejido tienen derecho a trabajar la tierra y a transmitir esos derechos a sus hijos. La reforma agraria de 1992 hizo posible la privatización de las tierras ejidales, pero Magda e Iván provienen de comunidades ejidales que han optado por mantener la propiedad comunal. Aunque la membresía ejidal es dominantemente masculina, las mujeres participan en la Asamblea General cuando surgen problemas relacionados con el bienestar social de la comunidad. Para los pueblos mayas, la tierra representa la autonomía. Sin embargo, son conscientes de que la autonomía en el México neoliberal
depende del apoyo estatal a los derechos sobre la tierra y la producción agrícola, y los subsidios estatales para la atención de la salud, la educación y la nutrición. No obstante, las ideologías de la producción ejidal viajan, como dice Alicia Recruz, y se filtran en la comprensión de la vida de los migrantes mayas en Cancún. La próxima, por favor. A medida que los migrantes mayas se establecen en centros urbanos construidas en tierras indígenas, el deseo de autonomía permanece, pero debe adaptarse a los mercados urbanos y a la burocracia gubernamental. Magda e Iván reconocen que el apoyo gubernamental brindado a los pueblos indígenas es limitado en un contexto urbano. En los pueblos, explica Magda, el gobierno da cuando puede. Queremos que el gobierno nos ofrezca el mismo apoyo, los mismos programas de salud, nutrición, educación. El gobierno tiene la misma obligación de brindar atención médica, educación, vivienda, aquí a nosotros en Cancún. Desafortunadamente, el Estado percibe sus obligaciones de manera diferente en un contexto urbano donde los derechos indígenas no son reconocidos más allá de los límites del ejido y donde los migrantes indígenas constituyen una minoría con escaso poder político. En su estudio de los vendedores ambulantes en Cancún, Lorena Muñoz muestra que reclamar los derechos de la ciudad no siempre presupone adherirse a los términos neoliberales de compromiso, sino que refleja los esfuerzos de los vendedores ambulantes para crear sus propias oportunidades socioeconómicas a través de sistemas de venta alejadas de sistemas de sanciones disciplinarias por parte del Estado. Lo que Magda propone, entonces, choca con los modelos neoliberales de vida urbana, porque resalta el modelo de reciprocidad y compromiso social. Gran parte de la miseria de los barrios marginales es resultado de la espera, de que el terrateniente resuelva las disputas por la tierra y de que la ciudad reconozca los derechos de los ocupantes. Y hablo de la miseria porque esa es una metáfora que abarca Iván. Dice que no puede creer que viviendo aquí en Cancún, donde hay hoteles tan bellos, pues el gobierno los permite vivir en miseria. Atrapados entre burocracias formales e informales, los residentes de los barrios marginales se encuentran en el limbo, siempre al margen. Como señala el sociólogo Javier Aullero, los actos de espera se convierten en formas de dominación, a través de los cuales se disciplinan los ciudadanos. Las colonias son sitios ideales para fomentar la subordinación política, pero también son espacios conocidos por la insubordinación, donde los migrantes wait out the state, o es decir, aguantan el Estado. Un término que utilizo para referirme a los esfuerzos de los migrantes mayas para eludir las medidas burocráticas creadas para regular a los pobres y fabricar el consentimiento, y en torno a convertirlos en provocativos actos de obstrucción y desafío. Para la colonia Mario Villanueva, un incendio motivó a los residentes a construir un movimiento social. La próxima, por favor. En el 25 de 2012 se incendió una parcela ubicada junto a la colonia que se había convertido en un basurero clandestino. Las llamas amenazaban con destruir varias viviendas de la colonia. Los residentes tuvieron que ser evacuados. Cuando llegaron los funcionarios del gobierno para evaluar los daños, les pidieron a los residentes un título de propiedad. Los residentes les mostraron los recibos de su depósito y sus pagos mensuales, recibos que les había proporcionado la dueña. Los funcionarios inmediatamente notaron varias irregularidades. En primer lugar, los recibos no eran oficiales. Algunos fueron escritos a mano. En segundo lugar, el propietario que figura en el recibo no era el verdadero dueño de los terrenos, era el esposo. En tercer lugar, las cantidades que aparecían como pago eran inconsistentes. Por ejemplo, decía un recibo que habían pagado 1,000 pesos, pero el número era solamente escrito como 100 pesos. Se informó a los residentes que estas irregularidades los ponían en riesgo de perder sus hogares. Al principio entraron en pánico, pero después se movilizaron.
Las primeras colonias regulares establecidas en Cancún batallaron con la falta de infraestructura. Para abogar los mejores servicios y regularización de sus títulos de propiedad, los residentes formaron organizaciones de base que estaban alineadas con el PRI. Organizaciones como la Unión de Colonos Independientes, o UCI, y la Frente Única de Colonos, o FUC. Rápidamente se establecieron una base política en Cancún. Este tipo de organización por parte de los residentes no era algo nuevo en la colonia Mario Villanueva. Muchos colonos provenían de pueblos indígenas con una larga historia de organización política, incluidas colaboraciones previas con organizaciones como Antorcha Campesina. Fundada en 1974 por profesores y estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura, Antorcha unió fuerzas con los campesinos de la comunidad mixteca de Tecomatlán para mejorar el acceso a la educación, la salud, la vivienda y el empleo. Se convirtió en una organización nacional de base afiliada al PRI que movilizó apoyo a los derechos de los campesinos y más recientemente a los residentes urbanos y los trabajadores de las fábricas. Este cambio refleja las tendencias demográficas de México. México se está volviendo cada vez más urbano. 1/3 de su población indígena reside en ciudades. A medida que Antorcha expande sus esfuerzos a los centros urbanos, Tecomatlán continúa sirviendo como modelo para organizar comunidades rurales y urbanas. Poco después del encierro, los colonos se reunieron con el terrateniente para informarle que ya no iban a realizar los pagos mensuales hasta que se resolvían las irregularidades que les señalaron los funcionarios. 22 residentes dieron un paso más. Presentaron una demanda contra el terrateniente por fraude. Creían que tenían un caso sólido, pero el abogado con el que trabajaban fue ineficaz a la hora de organizar y presentar su caso. En 2014, un juez falló a favor del terrateniente y permitió la expulsión de las familias. A esas familias no se les reembolsó el dinero que gastaron para comprar y mejorar sus parcelas de tierra. Alentado por este veredicto, el terrateniente demandó a 42 colonos por incumplir sus pagos. Los colonos percibieron esta acción como un acto de retribución contra los colonos que participaron activamente en la protesta por el desalojo. Magda e Iván fueron incluidos en esta demanda. Debido al resultado que tuvo el primer juicio, los colonos temen que lo más probable es que el tribunal falle a favor del terrateniente. En septiembre de 2014, sin el apoyo del gobierno municipal o la oficina del gobernador del estado, Magda convenció a sus vecinos para que se acercaran a Antorcha Campesina, especialmente porque Antorcha había ampliado recientemente su enfoque original en asuntos rurales para incluir colonias populares en centros urbanos. A ver, la próxima, por favor. Entonces, con el apoyo de Antorcha, hicieron un montón de actos. Una fue una protesta, una marcha dentro de la ciudad de Cancún, y estos son ejemplos de esa marcha. Entonces reunieron a varias colonias que estaban exigiendo al gobierno que les dieran títulos a sus tierras. Y aquí, la siguiente, por favor. Y aquí estas son imágenes de esa marcha que llegaron al Palacio Municipal aquí y enfrentaron al gobierno estatal con sus policías. Y la siguiente, por favor. Y aquí también. Entonces, esta marcha no solamente era una marcha para hacer demandas, pero también fue una marcha donde las mujeres mayas andaban vestidas de traje y hicieron su presencia dentro de la ciudad. Entonces, al marchar con su traje a cerrar esa calle, este fue por la avenida Tulum, que es una calle principal en Cancún. Entonces, se implantaron dentro de la ciudad para decir, aquí estamos y necesitamos su ayuda. Uno de los boletines que andaban cargando decía que los pueblos mayas de Quintana Roo están en el abandono. Entonces, querían igualmente decir, estamos aquí presentes, necesitamos apoyo y ayuda.
La extensa campaña de Antorcha Campesina para poner a fin a los desalojos en la colonia Mayo Villanueva tuvo resultados mixtos. Por un lado, las peticiones de Antorcha llevaron a los funcionarios del gobierno a reunirse con los residentes de la colonia después del desalojo. Sin embargo, la mayoría de las familias de la colonia no pudieron mantener el nivel de acción política solicitada por Antorcha, especialmente después de que Antorcha, a partir de marzo de 2017, organizó una protesta presencial de 3 meses frente al Palacio Municipal para reclamar por el violento desalojo de colonos de la colonia El Fortín. Magda participó en el primer mes de esta protesta, dedicando 20 horas a la semana a este esfuerzo, pero se retiró cuando se volvió demasiado difícil cuidar a su bebé recién nacido. Al retirarse de la campaña, Magda perdió su derecho a reclamar su pertenencia en Antorcha. En mayo de 2017, cuando Antorcha persuadió al nuevo gobierno municipal del Partido Verde Ecologista para que aceptara otorgar nuevos terrenos con títulos de propiedad, solo 12 de las familias de la colonia Mario Villanueva fueron incluidas en esta propuesta. Les pregunté a Iván y Magda por qué no abandonaron la colonia y se mudaron a un fraccionamiento. Después de trabajar en la industria hotelera de Cancún durante más de una década, Iván ha acumulado suficientes puntos con su cuenta Infonavit para comprar una casa en un desarrollo de viviendas sociales, se llaman fraccionamientos en Cancún. Y me contestó así, me dijo, porque no se puede vivir bien. Como observa David Harvey, es el fracaso de los derechos individualizados de la propiedad privada al satisfacer nuestros intereses comunes de la forma en que se supone que deben hacerlo. A pesar de la precariedad en su colonia, Iván y Magda valoran el sentido de comunidad que se genera entre los colonos. Conocen a todas las familias de la colonia. Compartan comidas, cuidan a los hijos de los demás, marchan juntos, se unen por la justicia y debatan sobre el futuro. Los asentamientos informales se organizan como ejidos, propiedades comunales que funcionan como un bien común conformado por tierras y recursos compartidos, destinados a beneficiar a la comunidad en su conjunto. Sin el apoyo del Estado, los colonos comparten y juntan sus escasos recursos con la intención de crear comunidades autosuficientes y políticamente organizadas. El 52% de la tierra en México es de carácter comunal. Los mayas participan en el mayor número de ejidos, 19 comunidades y ejidos que componen el área más grande, más de 5,000 hectáreas en México. El bien común representa el modelo dominante de organización social, especialmente para los migrantes mayas. Al invocar el bien común, la colonia se transforma en una manifestación pública y material de estos ideales, de recursos compartidos y toma de decisiones colectivas. En un entorno urbano, especialmente en un mundo donde la urbanización y la privatización amenazan cada vez más al bien común y también a los pueblos indígenas y sus tierras. Magda y Iván deberán esperar a que el gobierno incorpore y regule esta nueva colonia. Pero mientras tanto, en lo que esperan al terrateniente, estarán rodeadas de familia y de una comunidad que valora la tierra y aboga colectivamente por la justicia y la autonomía. Y por favor, la última. Y esta es una imagen de uno de los colonos que tomé cuando derrumbaron las 22 familias que fueron despojadas, les derrumbaron sus casas. Entonces, este señor me pidió que tomara esta foto porque dijo, mira, esto es lo que me pasó a mi casa. Quiero que todos sepan que esto está pasando aquí en Cancún, en México, que están despojando a la gente sin recompensa. Entonces, y es una tragedia que tenemos que tomar en cuenta. Pero muchas gracias.
Hola, no sé si me escuchan. Por alguna razón no aparece, no veo mi imagen, pero agradecemos la participación, ya aparezco, agradecemos la participación de Vianey Castellanos con tan interesante ponencia. Vamos a darle ahora la palabra a Ana Rosa Duarte. Los comentarios van a ser a través del chat, las preguntas, y se quedan para el final, después de que terminemos de presentar todas las tres presentaciones. Entraremos con las respuestas. Toca el turno a la doctora Ana Rosa Duarte, que nos viene a platicar sobre territorialidad de los pueblos mayas peninsulares frente a la violencia epistémica del desarrollo. La doctora Duarte es profesora investigadora de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de Yonoguchi, de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Asociación Civil Yochel-Ha. Ella, desde 1990, se ha dedicado al estudio del pensamiento maya peninsular desde una perspectiva de la autorreflexión como doctora de antropología social. Su experiencia de investigación es la cultura maya basada en metodologías de trabajo colectivo y colaborativo con las poblaciones de la península de Yucatán, utilizando herramientas conceptuales de la antropología y otras disciplinas de las ciencias sociales, así como medios audiovisuales, la conversación y el acompañamiento. Actualmente es responsable del proyecto de investigación Saberes Mayas y Territorialidad. El objetivo de este proyecto es saber cómo el pueblo maya concibe el buen vivir a través de análisis interepistémico, centrándose en los conceptos estos fuera del paradigma de desarrollo en el pensamiento moderno. Entonces, cedemos la palabra a la doctora Ana Rosa Duarte y cuenta con 20 minutos para su exposición. Gracias, Nancy. Voy a tratar de compartir. No. Creo que no. En la opción de compartir, una vez de que sale el compartir, abajito le sale un listado de todas las aplicaciones, nada más que tenga abierta su presentación y le da clic a la presentación y ya comparte eso.
¿Ya se ve? Sí, ya lo vemos. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos. Agradezco este espacio para compartir, como dijo Nancy. Perdón, ¿sí me oyen? Sí, sí la escuchamos, doctora. Perfecto. Solo no la vemos. Ay, creo que no puse mi cámara. Aquí está. Listo. Perfecto, no sé. Bueno, aquí. Para compartir con ustedes, tal como comentó Nancy, una experiencia que la he titulado Territorialidad de los pueblos mayas peninsulares frente a la violencia epistémica. El objetivo de esta presentación es explorar cómo los pueblos mayas contemporáneos experimentan el territorio maya peninsular frente a la violencia epistémica del desarrollo. Yo creo que el día de ayer la doctora Arcelia y ahora mismo la doctora Bianet nos han hablado un poco de esta violencia del concepto de desarrollo. Entonces, aquí retomando el concepto de desarrollo, parafraseando a Escobar, tengo que decir que surge como un proyecto económico-cultural del capitalismo que intencionalmente o no subordina a las otras culturas con sus propios sistemas de saberes y de producción. Con tal razón, asumo en esta presentación que la modernización o en el capitalismo se sobreestima el desarrollo humano por encima de la naturaleza, convirtiéndola en valor de uso, materia prima y mercancía. Hoy en día sabemos que todo esto, el exceso que se ha vivido, ha provocado crisis ambiental y despojo de los medios de vida de los pueblos originarios a través de los megaproyectos, como podemos ver aquí en esta imagen, construcción de carreteras, supuestamente alternativas para la mitigación de los problemas ambientales, las cuestiones de energías limpias. Aquí podemos ver la instalación en la península de estos grandes megaproyectos de energías limpias, energía eólica, grandes desmontes para instalar paneles solares. A todo eso también le tenemos que sumar esto que algún abogado hace en una plática llamaba burbuja inmobiliaria. Burbuja inmobiliaria es un concepto bastante interesante que no voy a tratar en esta presentación, pero aquí podemos ver en estas imágenes todo lo que en lo que se está convirtiendo la península. Y aquí también agrego el Tren Maya, que está en boga hoy en día. Pero lo que sí tengo que decir es que a pesar de la importancia en tiempos de megaproyectos y de pandemia COVID en la península, el despojo territorial del pueblo maya es un tema que no ha sido suficientemente debatido y analizado. Es así que en mi revisión bibliográfica se destacó dos preguntas. Uno, ¿por qué el desarrollo económico es imperante para el vivir bien al mismo tiempo que, parafraseando a Geyer Spivak, conlleva un proceso de silenciamiento estructural del pueblo maya frente al despojo de sus medios de vida, territorio y saberes como parte de la narrativa histórica capitalista? Y dos, ¿por qué hay más interés en el tema territorial en las instancias de gobierno y organismos no gubernamentales? Pues estas ya llevan más de 2 décadas trabajando en torno al ordenamiento territorial, mientras que la reflexión filosófica y teórica es aún muy incipiente. A pesar de, como podemos ver esta imagen,
de manifestaciones de diferentes organizaciones en contra de los megaproyectos, en contra de la destrucción de sus medios de vida, en contra del despojo de sus medios de vida. Para responder a estas preguntas, analizo los resultados del proyecto de investigación Saberes Mayas y Territorialización hacia una epistemología del buen vivir en la península de Yucatán, proyecto colectivo transdisciplinario que se basó en 6 seminarios transpedagógicos y un primer encuentro interepistémico. Los seminarios transpedagógicos se basaron en una metodología de investigación dirigida a una reflexión crítica de nuestro entorno territorial, las estéticas postcontemporáneas de dicho territorio, los flujos transnacionales, así como las prácticas ancestrales que las determinan, mientras que el encuentro interepistémico consistió en una reunión de académicos, artistas y mayablantes con varias familias de una población en la península. Este es un primer intento, es piloto, para experimentar la vida a través de la observación, la escucha profunda y la conversación acerca del entorno, conocimientos y saberes, flora, fauna y territorio, a través de relatos, historias y prácticas, fuera de la presión tiempo. De esto se desprende que la territorialización del pueblo maya ante el aceleramiento del despojo no se puede entender fuera del contexto histórico que la ha constituido, lo que nos remite al proceso de la colonización iniciada en el siglo XVI, momento en el cual empezó el despojo de sus medios y formas de vida, principalmente sus territorios y saberes. Dicho despojo ha provocado una disputa histórica debido a que la territorialización del pueblo maya es resultado de una multiplicidad de movimientos en el territorio, lo que ha constituido subjetivaciones emergentes en tránsito, como potencia de una multiplicidad en movimiento que territorializan, desterritorializan y reterritorializan en su trayecto. Es decir, la territorialidad es todo un proceso. Se ve desde el principio la territorialidad se estructuraban y desestructuraban por su condición nómada. Por lo tanto, la movilidad, como bien mencionaba Bianet en su presentación, matizó la sobrevivencia natural y social, lo que exigió también una constante desterritorialización, pero no como un absoluto, pues el poblamiento de un nuevo territorio implicó siempre procesos de reterritorialización, como hemos visto en la presentación anterior. Lo anterior significa que la territorialidad se refiere a procesos de transformación social, de metamorfosis y sintonía socio-natural. Hoy, en pleno siglo XXI, la desterritorialización del pueblo maya ha producido varios discursos, entre ellos, los campesinos ya vendieron o rentan sus tierras, pues ya no les da para comer. Este es un discurso más en la historia del despojo que se ha repetido tantas veces al grado de que se ha popularizado entre los diversos sectores de la población peninsular frente al acelerado despojo de tierras. La finalidad de este discurso es ocultar y desvirtuar
la epistemología del pueblo maya, compuesta por su territorialidad, profundamente vinculada a su capacidad de mantener sus prácticas y saberes, que les ha permitido resistir el ordenamiento territorial colonizador. Dicha resistencia histórica al despojo la reconocimos en un estudio previo como autonomía de autosubsistencia, y esta se expresa como un sustrato común compuesto por la lengua, la cultura, los rituales, la organización social y política, las actividades de autoconsumo basado en la milpa, la caza, la recolección y la comida, en las cuales se sustentan, permitiendo al grupo doméstico movilidad y autonomía. ¿Cómo los pueblos mayas experimentan la violencia epistémica del desarrollo? En este mismo sentido, no podemos hablar de violencia epistémica sin remitirnos al proceso histórico, nuevamente, de imposición de un modelo de vida distinto al de los pueblos originarios de las Américas, iniciado por los colonizadores en el siglo XVI y continuada a través de un proceso de silenciamiento estructural del pueblo maya frente al despojo de sus medios de vida, tierra y saberes, como parte de la narrativa histórica capitalista, tal como hemos dicho en otro apartado. Dicho proceso de silenciamiento ha continuado a través de formas de ninguneo, alteración, traducción de la experiencia o ausencia de mediación al respecto del silencio de los zapatistas en Chiapas. Belautegoitia, 2001, en su artículo Descarados y deslenguados, el cuerpo y la lengua india en los umbrales de la nación, argumenta que el silenciamiento de los zapatistas en Chiapas puede ser entendido como la alteración, negación y, en el caso extremo como las colonizaciones, extinción de los significados de la vida cotidiana, jurídica y simbólica de individuos y grupos. El silenciamiento del pueblo maya desde la perspectiva del desarrollo económico y cultural actual y de otros pueblos originarios han sido interpretados comúnmente como apatía, debido a que en dicho sistema no hay cabida para los que no hablan. Cabe destacar que el silencio ha sido utilizado por los diferentes grupos originarios como una estrategia de resistencia, tal como el caso del pueblo maya, así como el de los zapatistas, entre otros pueblos originarios. Prácticas de territorialidad del pueblo maya y resistencia al despojo. El proceso de silenciamiento histórico del pueblo maya ha dado lugar a la mediación de líderes, representantes, autoridades e incluso especialistas. Hoy los pueblos mayas son llamados pobres y nombrados mayas para caber dentro del modelo institucionalizado de Estado-nación, producto de la modernización. Asimismo, la violencia epistémica neocolonial del mercado y del consumo fomenta la separación del Yoc-Olcap, conceptualizada por Quintal en 2003 como la visión del mundo del pueblo maya a través de la... Y este proceso de silenciamiento se ha fomentado a través de la separación de estos términos, porque el Yoc-Olcap para Quintal, basado en su estudio etnográfico profundo de la península, el Yoc-Olcap está compuesto por el Cash, el Col y el Ka. Mientras que, como podemos ver aquí, una vez que
el lenguaje empieza a funcionar, o sea, el lenguaje maya, la lengua maya, representa una agresión para este tipo de cosmovisión, visión del mundo, que es el Yok Olkap, que en un momento era uno solo, en su conjunto. Podemos ver que lo divide en Cash, quitándole o restándole todo lo demás. Entonces dice Cash, monte en español y reducido a áreas boscosas, inhóspito, ajeno, despoblado, en desuso, baldío, ejidos abandonados, campesinos ausentes y desinteresados, para convertirlo de esta manera en recursos para ser explotado por intereses públicos y privados para la acumulación de riqueza ajena. Asimismo, el col, traducido a milpa en español y reducido a un sistema agrícola de roza, tumba y quema y usufructo como recursos agrícolas. Lo mismo pasa con el Ka, pueblo en español, y reducido a cualquier asentamiento humano con necesidades urbanísticas. Esto es lo que pasa, la agresión de la... este es el resultado de la violencia epistemológica que no tiene interés, como bien dijo Vianet, no tiene interés en entender qué es lo que pasa, tiene más interés en la colonización a través del lenguaje y haciendo estas traducciones. Asimismo, esta violencia epistémica se manifiesta a través de la agresión, de la formalización por escrito, para referirse a escritos, por ejemplo, que se desterritorializan, se desmaterializan, dan presión universal y se abstraen, eliminando al Cash conceptualizado en lengua maya como organismos vivos, integrales e inseparables del cuerpo sociocultural maya, el col para la reproducción de los habitantes del Ka, que no es cualquier asentamiento humano, como se traduce al español. Asimismo, en esta misma línea de pensamiento de colonización y de silenciamiento, la lucha por los derechos de los pueblos originarios de México como parte de los derechos humanos dieron pie aquí en Yucatán, específicamente a la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán en 2011. Durante mi investigación, mi participación en una investigación colectiva al respecto, conversé con mayas, con jóvenes maya hablantes acerca de derecho a la autonomía, al territorio, a los recursos naturales y a los medios. Lo que pude obtener durante mis conversaciones es que había mucha expresión de preocupación sobre los derechos a la libre determinación, al ejercicio de su autonomía y al disfrute del territorio. Al final de cuentas, en la ley maya, como la llamo por acá, o la he llamado, estos derechos precisamente son los que no están considerados. O sea, no están considerados allá los derechos a la libre determinación, al ejercicio de su autonomía y al disfrute de su territorio. Lo que sí está contemplado es la figura de un juez maya encargado de aclarar, por así decir, los conflictos que puedan ocurrir, pero que no pueda contravenir lo que está en la Constitución. Mientras sea en el pequeño núcleo de una comunidad, sea cual sea, no contravenga las leyes formales, todo va bien.
Asimismo, en la ley maya está reconocida a las minorías mayas, que los declara más bien como mestizos. Y lo que más me llama la atención es que al final de cuentas, lo que hace esta ley es entregar a la comunidad maya, al Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, INDEMAYA, para su administración, preservación y desarrollo. Aquí, por ejemplo, yo puse esta imagen porque es una imagen que me llama muchísimo la atención de cómo aún hoy en día la gente para la autosubsistencia, aquí en este momento, en esta imagen, la señora está ahumando, por así decir, para utilizar los conceptos actuales, ahumando la carne para que van a consumir a lo largo de cierto tiempo, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto frente a todo esto, al silenciamiento y violencia, ¿dónde está el derecho a la vida? El derecho a la autonomía de autosubsistencia frente a los megaproyectos y la actual pandemia. Hoy en día podemos ver a la gente en conflictos, metidos en conflictos y en discusiones, incluso odios entre familias. Está la ley donde ha declarado amparos y más amparos, ¿no? Como podemos ver aquí, el Tren Maya está suspendido. Sin embargo, como dijo el día de ayer la doctora Arcelia, que había declarado una Araceli de Campeche, los trabajos siguen. La venta de la selva sigue en pie. La destrucción para los trabajos del Tren Maya, para las vías, siguen abriendo, desmontando el monte. Esto me lleva a preguntar entonces, y con esto yo quiero dejar mi presentación hasta aquí, para poder más que nada conversar. No tengo conclusiones, más que resultado de mis reflexiones, todavía me sigo preguntando. ¿Pueden hablar los pueblos mayas? ¿Qué medios tendrían que utilizar? Porque como ya vimos, tanto Arcelia, en la presentación de Arcelia del día de ayer, como la presentación de Vianet hace un momento, la resistencia está. Algunos dirían, también están los mecanismos institucionales para la resolución. Ajá, pero incluso habiendo amparos, no hay manera de respetarlos, como decía Araceli, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Yo todavía sigo en esta pregunta y me quedo con esta pregunta porque es parte de mi investigación en proceso. Muchas gracias y espero sus comentarios. Hola, de nuevo aquí. Agradecemos la presentación de tan interesante ponencia. Y para terminar con las presentaciones, luego seguir con las preguntas y las respuestas, vamos a tener la participación de Liz Worman. Él va a hablar
de un trabajo que ha titulado Entre el desarrollo y el devenir. Preguntas desde el territorio contemporáneo. Él se denomina artista multidisciplinario, es investigador independiente y director fundador de la organización no lucrativa Yochimja. Es docente en la Escuela Superior de Artes de Yucatán desde su fundación en 2004. Es también creador artístico honorífico del Sistema Nacional de Creadores de Arte de FONCA desde 2018. Su doctorado lo obtuvo en 1997 en Economía en la Universidad de Texas en Austin. Su especialidad es Economía Política y Filosofía Occidental. También cursó estudios de maestría igualmente en Economía y con especialidad en Economía. Su licenciatura la cursó en la Universidad de Washington. Para no alargar mucho la presentación, simplemente diré que tiene varias obras individuales que han sido también en Estados Unidos, Canadá, España. La publicación más reciente, precisamente, es titulada Mushtaq entre la forma y el saber. Entonces, cedemos tiene una explicación, esta me voy a limitar a esta para para Buenas tardes. Espero que me puedan oír. A mí me parece que las redes están un poco saturadas, que hay mucha gente aquí en mi colonia dando clases, tomando clases, porque todos estamos a distancia. Pero voy a empezar. En su libro, titulado Peace Corps Fantasies, How Development Shaped the Global 60s, Molly Geidel observa que el desarrollo es ampliamente visto como una necesidad básica en todo el espectro ideológico e incluso como un derecho. Después de todo, ¿quién podría cuestionar un paradigma que no solo erradicaría la pobreza y el hambre, sino que también brindaría educación universal, empoderaría a las mujeres, alcanzaría la igualdad de género, reduciría la mortalidad infantil e inundaríamos de bienes de consumo? Sin embargo, quedan preguntas inquietantes. El problema principal no es que el desarrollo no haya logrado los efectos prometidos, como lo indica cada revisión sucesiva de las Naciones Unidas. Tampoco se refiere a la larga lista de efectos negativos. La extinción masiva de especies, el cambio climático, el aumento de la desigualdad, la pobreza, la destrucción de ecosistemas, la contaminación, las pandemias, entre otras. A veces se llama del sobredesarrollo. Lo inquietante es por qué, después de todo, el desarrollo parece tan natural, tan incuestionable, tan universalmente aplicable,
incluso en regiones con sistemas ancestrales basados en la autosubsistencia, como es el caso de la península de Yucatán. En Visiones mayas de autonomía y políticas de asimilación, examinamos las autonomías de autosubsistencia, que son características de la vida campesina, y sostenemos que estas, en toda su complejidad, forman el sustrato común que también sustenta las actuales visiones mayas de autonomía. Desde que publicamos este artículo en 2012, hemos tenido la oportunidad de conversar con parientes, amigos, compadres y jóvenes, campesinos y no, acerca de estas autonomías de autosubsistencia y cómo este concepto influye en sus expectativas de futuro y prácticas territoriales. Quisiera que consideremos cómo tales prácticas territoriales problematizan el paradigma del desarrollo. Por ello, sugiero que reflexionemos acerca de 4 acontecimientos que contextualizan la historia del desarrollo en la península de Yucatán y sus bases conceptuales y materiales. Primer acontecimiento, 2021. El pasado 29 y 30 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular y Aznar, el expresidente de España, lanzaron su visión del legado de la conquista española de las Américas, citado en el país. Ambos coinciden en que la conquista española fue uno de los momentos más importantes de la historia porque llevó la civilización y la libertad al continente americano a través del español y el catolicismo, hecho que actualmente está siendo denigrado por lo que ellos llaman la corriente peligrosa del comunismo a través del indigenismo. Segundo acontecimiento, la desterritorialización de la independencia y las autonomías, 1902. El gobernador Olegario Molina y el arzobispo Martín Trishler de Yucatán iniciaron una colaboración para solucionar los problemas que, según ellos, implicaba el subdesarrollo de la región peninsular. Según ellos, una evangelización mal lograda en la época colonial llevaba consigo el problema de la insuficiente sedimentación del sistema simbólico fundamental cristiano. La modernización, por lo tanto, tenía que ser precedida por la cristianización. En efecto, el Estado y la Iglesia avanzaron juntos para extender su autoridad en las regiones rurales en donde sobrevivía la sociedad campesina tradicional con su independencia y sus autonomías, y de esta manera pensaron incorporar las regiones rurales de Yucatán a la modernidad. Tercer acontecimiento, 1888. Porfirio Díaz envía una expedición militar de reconocimiento a las costas caribeñas de la península de Yucatán. En su informe, el oficial al mando habló con entusiasmo acerca de que los recursos forestales limitados en territorio de los mayas independientes serían capaces de producir una inmensa riqueza para la nación si solo pudieran ser subyugados los mayas. No expresó ninguna preocupación por el bienestar de los mayas independientes, ni tampoco por la erradicación de la pobreza y el hambre, la educación primaria de los niños, la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, la reducción de la mortalidad infantil, mejoras a la salud materna, etc. Además, no se planteó ninguna preocupación acerca de la sostenibilidad ambiental. Por el contrario, el informe concluyó que la mejor forma de acabar con la autonomía maya era a través del desarrollo, a través de la ocupación de sus bosques, el otorgamiento de concesiones madereras y la colonización.
Cuarto acontecimiento, siglo XVI. Al llegar a las costas yucatecas en la segunda década del siglo XVI y encontrarse con los habitantes originarios de estas tierras, los conquistadores españoles leyeron en voz alta un acta o requerimiento que Juan López de Palacios Rubios, jurista y consejero de Fernando V, el católico, había redactado para aplacar las conciencias de los españoles por las detestables guerras que habían librado a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, entre comillas. Después de informarles que sus tierras realmente pertenecían al rey de España, el texto les prometió privilegios, exenciones y mercedes, y prometió recibirlos con todo amor y caridad si solo se rindieran de inmediato. Y si no lo hicieran, el requerimiento les prometió hacerles guerra por todas partes, esclavizarlos y destruir todo lo que tenían. Bueno, son estos 4 acontecimientos que dan cierto contexto a las cuestiones de desarrollo. En su obra colaborativa de 1972, Anti-Edipo, Gilles Deleuze y Félix Guattari hacen una lectura de la literatura antropológica para repensar las cuestiones de territorialidad y los procesos de territorialización. Identifican 3 figuras principales de territorialidad que corresponden a las sociedades campesinas de autosubsistencia, los imperios y finalmente al capitalismo. Según su lectura, las sociedades de autosubsistencia trazan sus cuerpos y sus flujos materiales míticamente en el cuerpo pleno de la tierra, territorializando de esta manera la tierra como fuente de toda producción. En la cultura maya peninsular, estos procesos son fundamentales para la conceptualización de territorio, tal como ya mencionó la doctora Ana Rosa Duarte en su trabajo, en su ponencia, cuando habló acerca del cash y otros elementos territoriales, los cuales apuntan a la experiencia plena de devenir material e inmaterialmente con su entorno, tanto físicamente como metafísicamente. En este sentido, los conceptos territoriales mayas se distinguen marcadamente de los términos genéricos monte y montaña en español, tal como ya mencionó. Los imperios intentan sobrecodificar los códigos existentes para rastrear la producción hasta el déspota, el padre divino del pueblo, tal como ya vimos líneas arriba con la lectura del requerimiento. Se trata de un doble proceso de desterritorialización y reterritorialización. Aquí se trata de desterritorializar los códigos mayas para reterritorializarlos a la vez sobre el cuerpo del déspota, a quien se le atribuye toda la producción. Sin embargo, la desterritorialización no procede por medio de un simple proceso de descodificación o un proceso abstracto, sino por la fuerza y la violencia que la guerra por todas partes, la esclavitud, la destrucción de todo. En el capitalismo implica otra forma de territorialización. Implica la descodificación y desterritorialización radical de los flujos materiales que tanto las sociedades de autosubsistencia como los imperios han codificado en la tierra y en el cuerpo del déspota, pero implica a la vez una reterritorialización. En este sentido, retomando la experiencia a principios del siglo XX, cuando el gobernador y el arzobispo entendieron que la evangelización mal lograda en la época colonial no había logrado descodificar y desterritorializar los códigos mayas. No había logrado desterritorializar y sobrecodificar el cash y otros elementos claves de la territorialidad maya y sus autonomías de autosubsistencia.
La modernización, por lo tanto, tenía que ser precedida por la cristianización. Habría que consumar la evangelización. ¿Pero qué entendieron por la modernización exactamente? En el capitalismo, según Deleuze y Guattari, la producción ya no se le atribuye al déspota, sino al cuerpo abstracto del capital. Este, a su vez, opera de acuerdo a un principio sencillo. 1. Liberar la persona de su entorno y su colectividad. 2. Separar la persona de los medios de subsistencia y de vida. Y 3. Reconectar estos flujos para extraer plusvalía. Este proceso de separación entre personas individuales y sus medios de vida es precisamente el substrato común del desarrollo y en este sentido se opone al principio de devenir que retomo de Deleuze. Devenir se refiere a una experimentación intensiva, una unión de sistemas o cosas, un complejo emergente o ensamblaje. Devenir se refiere a las conexiones de las que es capaz una cosa, un cuerpo, un bosque, un animal, un pueblo, una cultura. La relación como una multiplicidad de relaciones en emergencia. Aquello en lo que uno se deviene en otro. El devenir revela la naturaleza de las cosas como pura relacionalidad, donde los elementos relacionales están en un proceso perpetuo de desvanecerse, un devenir infinitamente otro. Mientras el desarrollo comunitario presupone la separación del ciudadano de sus medios de vida, el devenir comunidad involucra una colectividad en emergencia con su entorno. Mientras que el desarrollo trata de ideas, planes o proyectos que se lleva progresivamente hacia su meta o fin, el devenir comunidad parte de las conexiones de que es capaz. En este sentido, se relaciona con otros conceptos tal como comunalidad, entre otros. Las autonomías mayas de autosubsistencia en toda su complejidad forman el substrato común sobre el cual se basan las diversas visiones de futuro de muchos jóvenes en la actualidad. Hay los que se integran temporalmente en el mercado del trabajo con el sueño de reconstruir sus autonomías en territorio ancestral. Otros que se niegan a salir y otros, como menciona la doctora Bianet, reconstruyen sus autonomías en espacios urbanos. Nuestras colaboraciones y conversaciones con parientes, amigos, compadres, comadres y jóvenes, campesinos y no, en diferentes partes del territorio peninsular muestran una creciente búsqueda por maneras de devenir pueblo, devenir comunidad, por reconectarse y relacionarse con sus comunidades y su entorno, sin mediación, ni de dinero, ni grupos de poder. Muchas gracias. Hola, de nuevo aquí. Agradecemos la participación de Birgit y sobre todo apegarse a los tiempos. Ocupó menos tiempo. Y entonces nos quedan 37 minutos para responder preguntas del auditorio, preguntas a las que por alguna razón técnica yo no tengo acceso. Lamentablemente, no sé por qué. Desde el inicio intenté tener acceso a las preguntas y respuestas y no sé si sea mi internet o no sé por qué, pero no sé si alguien puede en este caso
sustituirme y ver cuáles son las preguntas que se están o se elaboraron para los distintos ponentes. En ese sentido, cedo la moderación, porque yo no tengo. Bueno, hay una pregunta, bueno, básicamente tenemos hasta este momento 2 preguntas. Una de las cuales, bueno, no es una pregunta dirigida a un ponente en específico, sino tengo la impresión que es una pregunta abierta para todos los que participamos en esta quizá mesa panel, además hasta los 3 ponentes del día de ayer, o las 3 ponentes del día de ayer, y que seríamos en total 6. Y creo que todos estamos conectadas. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el sentir de los pobladores ante los cambios contemporáneos? No sé si alguien quiere empezar a responder. Pues me animo un poco. Gracias. No puedo hablar sobre el Tren Maya porque no he estudiado ese enfoque, porque sé que va a afectar a Cancún, pero sí puedo hablar sobre lo que está pasando con COVID. Y ha sido un momento muy difícil fue un momento muy difícil al principio de que entró la pandemia, porque como Cancún es una zona turística, entonces cerraron los hoteles o la gente dejó de viajar, entonces bajó muchísimo el turismo. Entonces, casi por un año, la gente, aunque mantuvieron un saldo básico, fue solamente básicamente para poder pagar lo básico. Entonces, en ese momento, las comunidades, los pueblos en Yucatán, a donde pertenecen esos migrantes, ellos mandaron apoyos a maíz, frijol, para apoyar a la gente que estaba en Cancún. Y ahora que el turismo ha subido, ahora que ya han abierto los hoteles y hay mucha gente está llegando a Cancún, ahora lo que están padeciendo los migrantes mayas es que ahora están enfrentando una crisis en que ellos han recibido la vacuna porque están trabajando en la zona hotelera, pero cada día están expuestos a la pandemia, al virus, porque la gente que viaja a Cancún no tiene que estar vacunada, tiene que solamente recibir. Entonces, el enfoque es proteger al turista, pero no necesariamente proteger a los que trabajan en el turismo. Entonces, es una situación muy difícil para las familias con quien yo trabajo. Gracias. No está prendido el micrófono. Tiene apagado su micro. Voy a repetir. La pregunta es para poderla recordar, es ¿cuál es el sentir de los pobladores ante los cambios contemporáneos? Bueno, contesto. Por favor. Bueno, obviamente es una pregunta muy abierta, entonces, y describir el sentir de alguien a otra persona es imposible, ¿no? Entonces, pero lo que yo puedo referirme a algunas cosas que me han platicado
Y es que, y otra parte que, sobre que hemos reflexionado, lo contemporáneo se construye, ¿no? Entonces, creo que varias personas con quienes hemos platicado han expresado su interés de participar en la construcción de esta contemporaneidad, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, se expresa por muchas personas, obviamente, un interés en lo que llega, ¿no? Otros, entonces, bueno, no quiero, bueno, se puede entender como básicamente dos cosas, los que quieren participar en la construcción de una contemporaneidad y los que sí también tienen interés en lo que viene y no necesariamente pasivamente, pero por ejemplo, en el Tren Maya que ya se mencionó, hay interés por algunas personas que llegue, ¿no? Con una expectativa, al mismo tiempo un desconocimiento que va a traer, ¿no? También hay una sensación por parte de que han platicado varias personas, es una desconfianza también en lo que está pasando, ¿no? Porque hay mucho desconocido o desconocimiento de lo que realmente está pasando, ¿no? Y eso tiene que ver también con el hecho de que estos megaproyectos y otros proyectos, organizaciones, etcétera, que de repente están aquí operando en la península, son desconocidos, ¿no? Entonces no sabemos, hay un desconocimiento de la historia de algunos megaproyectos que han cambiado de nombres, quizás llevan mucho tiempo, ¿no? Entonces es bastante compleja. Nuevamente tiene apagado su micrófono. Perdón, qué olvidado. Bueno, quiero abordar también la pregunta diciendo que realmente el sentir, no podemos hablar de un sentir, como ya dijo bien Bert, sino de una complejidad que de alguna manera Bert ya mencionó en el caso de los megaproyectos, en el caso de la pandemia que también mencionó Vianet, la situación es muy compleja, bastante compleja. En el caso de los megaproyectos y la defensa del territorio en contra de estos megaproyectos también es súper complicada, en el sentido de que hay personas que aceptan y otras personas que están luchando aún sin, por así decir, un poder que pudiéramos reconocer en esta jerarquía de poder, un poder para poder parar ciertos proyectos, porque no los hay. Entonces no podemos hablar de una sola manera de sentir, o sea, de un rechazo o de una aceptación, sino es bastante complejo, ¿no? Bastante complejo, incluso como yo mencioné, entre las propias familias, hay miembros de la misma familia que sí aceptan, han firmado, incluso cuando tienen que firmar por el paso del Tren Maya, ceder su territorio o cobrar por su territorio, y otros que de plano dicen no, dicen que pasen sobre mi cuerpo. Y esto cuando hablamos parece muy fácil decir que pasen sobre mi cuerpo. Esto nos lleva a pensar mucho más allá de estas cuestiones que he mencionado,
las herramientas también que forman parte del desarrollo, herramientas legislativas, jurídicas, la educación, la evangelización y todo eso, que intervienen en esta heterogeneidad de maneras de expresar y quizá pensando un poco anoche en la preparación de mi presentación, me quedé pensando en lo que había expresado Arcelia el día de ayer. Y dije, bueno, es que yo no estoy seguro que quiero decir algo o que quiero decir que quiero defender algo, porque no sé qué va a pasar. Quizá, como yo decía, este silencio es un silencio tan fuerte, más aún en esta modernización, que obviamente incluso todos los que de alguna manera tenemos otras herramientas académicas para pensar en alternativas, pues no llegamos a eso, ¿no? Nos limitamos a cumplir quizá con lo que nos corresponde socialmente y hasta ahí se queda nuestro papel, ¿no? Entonces, un sentir, no creo que haya un solo sentir, es muy complejo, muy complicado. No quiero decir que no hayan intelectuales metidos también en movilizaciones, hay toda una historia de participación de intelectuales en las movilizaciones obreras, campesinas y demás. Entonces, pero también hay aquellos que no hacen nada, como yo saqué algunas imágenes donde podemos ver la movilización tal cual se conoce, pero también hablo del silencio como una manera de resistir, ¿no? Entonces es esta que aún yo no tengo una respuesta, como dije, tampoco creo que haciendo mucha más investigación o preguntando vaya a tener una sola respuesta, sino algo va a pasar en este devenir del cual Bert nos habla, que es un devenir impredecible y que estamos, todos los que estamos en medio de este devenir, ¿no? No sé si hay alguien más que quiere decir algo. Pasamos a la siguiente pregunta, que es parecida. No sé si pueden levantar su manita si alguien quiere decir algo de los que estamos aquí. Bueno, no veo ninguna manita, entonces me voy a la siguiente pregunta que dice: ¿de qué forma se hacen escuchar los pobladores mayas ante cambios de modernización que afectan sus territorios? Nadie. Es muy parecida a la anterior, pero sí es un poquito más directa. ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? Sí. ¿De qué forma se hacen escuchar los pobladores mayas ante cambios de modernización que afectan sus territorios? Yo puedo empezar si quieren. Por favor, Janet. Como trabajo en Cancún, esa pregunta me hace retomar un punto que abarqué en la ponencia, que es que en Cancún, por ejemplo,
la tierra no se considera como territorio maya. Y ese es un problema, porque sí es territorio maya, pero no se imagina de esa manera. Entonces, es no hay ese reconocimiento. Y también, entonces, como no se reconoce como territorio maya, entonces la gente maya que vive allí, que radica allí, entonces ellos enfrentan muchos problemas en decir, nosotros somos el pueblo maya aquí en Cancún, tenemos derechos. No pueden ejercer sus derechos porque dicen, no solamente esos derechos pertenecen a los pueblos rurales, no se pueden reconocer aquí en Cancún. Entonces, ese es otro problema de que decir que, ¿cómo imaginamos el pueblo maya y el territorio? Pues hay un límite, un límite en la manera en que el gobierno reconoce ese territorio. Es distinto, por ejemplo, para diferentes comunidades indígenas. En México hay lugares donde sí se reconocen esos derechos fuera del pueblo rural, ¿verdad? Del campo rural o del campo ejidal. Entonces, yo pienso que ese es un problema que tenemos que seguir abarcando y detallando. Gracias. Gracias, Janet. ¿Alguien más? Adelante, Bert. Bueno, en cuestiones de organización política hay como una estrategia que consiste en establecer, delimitar el espacio de debate, ¿no? Entonces, y eso afecta cómo se lleva a cabo la conversación, qué se puede decir, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco el problema con la cuestión del desarrollo, ¿no? Obviamente el desarrollo tiene una larga historia, es que se puede hablar mucho más acerca de lo que yo presenté, pero desarrollo ha creado como el concepto, el paradigma del desarrollo a través de un discurso de modernización, de altruismo, de beneficio, etcétera, etcétera, ha creado como unas limitaciones de debate que se tienen que enmarcar dentro de estos parámetros, ¿no? La igualdad, el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Entonces, creo que de alguna manera uno de los problemas es que también dentro de la academia hemos creado como ciertas limitaciones de debate. Bueno, obviamente hay como trabajo de campo, hay entrevistas, etcétera, pero también estas conversaciones finalmente se enmarcan dentro de estos foros académicos, revistas académicas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde se llevan a cabo las conversaciones, ¿no? Uno de los problemas, creo, y es un problema que no necesariamente tiene una solución adecuada, ¿no? Porque las conversaciones no necesariamente son hechos para públicos, ¿no? Son conversaciones que se llevan a cabo a lo mejor alrededor del fogón, a lo mejor en las calles, a lo mejor en una albarada, frente al Palacio Municipal, entre diferentes personas, ¿no? Hay como una sensación que muchas de estas conversaciones no deberían ser públicas, ¿no? Entonces, desde la academia, quizás una de las preguntas que yo haría es, ¿por qué debería, si oigo, tengo que reportar, ¿no? ¿Qué hago o por qué pregunto? Y eso obviamente tiene que ver con nuestro trabajo como investigadores, ¿no? Hacia dónde
están dirigidos nuestras investigaciones, para beneficio de quién o quiénes, etcétera. Voy a dejarlo ahí. Bueno, cuando mi ponencia termina con esta pregunta de si pueden hablar los pueblos mayas, es una pregunta que retomo de un artículo de Spivak desde los 90, ¿no? Ella hace ese tipo de pregunta acerca de los subalternos para entonces, ¿no? Y lo que yo hago es parafrasearlo y hacer aquí la pregunta. Porque como originaria en la cultura maya y con las herramientas antropológicas para emplearlas para acercarme a la propia cultura maya, que muchos otros colegas me han dicho, bueno, pero tú no formas parte de esa cultura, porque tú ya eres diferente. Entonces yo digo, bueno, ¿en qué medida yo soy diferente? Soy diferente porque por la complexión, por la vestimenta, porque tengo un título, o por qué soy diferente. Y porque son iguales los demás. Realmente somos iguales, somos una diversidad. Finalmente, ¿de qué se trata, no? Entonces, cuando hago esa pregunta, es precisamente para reflexionar acerca de, creo que también en la mesa, en la primera parte de la mesa de ayer, alguien se preguntaba lo mismo, ¿no? Hay que enseñarles, y siempre he escuchado esto también, hay que enseñarles cuáles son sus derechos, hay que decirles, hay que darles talleres para que aprendan qué es la autodeterminación, cómo se legisla, o sea, todo eso tienen que conocerlo para que puedan ejercerlo. Sin embargo, a mí me recuerda muchísimo cuando de repente yo llegué para entrevistar y tratando de poner en práctica mi Hachmaya, entonces yo le pregunté a una mujer con la que estaba yo intentando trabajar, le dije, para hablar Hachmaya, dije, ¿Haipeja Yantech? Se me quedó viendo, pensando. ¿Años? Me dijo. Entonces me quedé pensando yo, bueno, ¿qué error estoy cometiendo? Bueno, esas son una de las múltiples maneras de, por así decir, si no nos atrevemos a reconocer las diferentes maneras de comunicación o estos silencios, siempre vamos a seguir buscando que las herramientas del desarrollo que al final de cuentas, como bien dijo Bert en su ponencia, la misma ONU ha reconocido que no se han logrado sus objetivos de bienestar para la gente, aunque ahorita hay una propuesta de desarrollo sustentable que también es cuestionable, muchos autores lo están cuestionando. ¿Qué podemos hacer? ¿Realmente la gente quiere hablar con nosotros? ¿Realmente quiere que nosotros intervengamos en sus cosas? ¿O estamos dispuestos a escuchar? ¿Somos un medio adecuado para escuchar? Y escuchar no significa, como también acaba de decir, escuchar y decir, esto me sirve para tener más puntos. En fin,
hay realmente muchísimas, creo yo, preguntas que tenemos aún que repensar como resultado de nuestro trabajo como investigadores e investigadoras de la cultura y de los pueblos mayas, ¿no? Entonces yo diría eso, me quedaría con eso, no sé si alguien quiere decir algo más, pero no sé si hay entre los panelistas, hay preguntas, porque recordemos que también esta mesa no es para nada más para, o al menos el objetivo es para establecer una conversación entre los que de alguna manera tenemos diferentes maneras de acercarnos a la cultura maya o a las culturas en la península. Tenemos diferentes perspectivas, herramientas teóricas, metodológicas, y que podemos ir encaminando nuestras reflexiones hacia, al final de cuentas, hacia lo que consideremos que es nuestro papel y compromiso social. Ya son 10 para las 12, no sé si hay alguna intervención más. ¿Hay alguna intervención más de los panelistas y las panelistas? Las panelistas y los panelistas. Si no hay, entonces yo quiero cerrar haciendo como un resumen de lo que pasó entre ayer y hoy para terminar. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar 2 ponencias basadas en cuestiones de educación, y la educación pensada como una propuesta de otra manera de vivir, ¿no? Otra manera de vivir, tal vez salir, tal vez abandonar el territorio, tal vez, ¿no? Aunque al final de cuentas lo que se puede ver es que Zuleimi proponía que el territorio es un ir y venir, mientras que Nancy nos decía que es un territorio habitado por personajes anímicos, si mal no recuerdo, y Arcelia nos hablaba de esta situación del despojo del territorio, ¿no? Una situación específica acerca de los transgénicos y cómo la lucha de las diferentes organizaciones luchan por este territorio. En esta segunda parte, Bianet también nos expone esta lucha ya en el medio urbano y repensándolo en estos movimientos de los cuales yo hablo en la ponencia, cómo se vive y se construye la territorialidad. ¿Qué es la territorialidad? Y al final de cuentas, Bert nos trae este devenir de la territorialidad, ¿no? Que es un devenir que está relacionado con la historia, y a pesar de que hay eventos que pasaron, que muchos jóvenes incluso hoy en día dicen, bueno, pero ¿por qué yo tengo que leer historia? Pero son cosas, son eventos que han venido construyendo precisamente esta territorialidad, esta manera de concebir el territorio, y no solo el territorio, los saberes y demás que nos mueven para hacer o dejar de hacer algunas cosas en las que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, Arcelia, retomando a Arturo Escobar, nos decía que en los pueblos donde ella ha estado trabajando, la gente decía, estamos, pero no estamos
muy metidos en el sistema, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención porque esto nos da esta idea de que creo que Nancy en algún otro momento también mencionó, los que realmente han vivido estas relaciones interculturales son los pueblos originarios, porque han sabido cómo dialogar con lo extraño, externo y demás. Entonces, en ese sentido, hay hay una línea de conversación que es el territorio y las diferentes maneras de desterritorializar, reterritorializar y territorializar nuevamente, ¿no? Que esos son procesos que continúan. Entonces, yo no sé si les parece, con esto cerramos el día de hoy, agradeciendo todo el esfuerzo que se ha invertido, tanto de nosotros los ponentes, los participantes, los que aceptaron la invitación desde un principio sin saber que íbamos a tener que hacerlo en la virtualidad y enfrentando los retos de esta virtualidad, pero que al final de cuentas aquí estamos y seguimos en conversación. Pues muchas gracias por la invitación, doctora. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, todo es